Buenas noches y bienvenidos al Deporte en Lancelot Televisión. No fue un buen fin de semana en el mundo del fútbol para nuestros representantes. Solamente el Unión Sur-Yaiza, con su victoria en el Municipal Sureño ante el líder Panadería Pulido, consiguió la victoria. La Unión Deportiva Lanzarote visitaba Los Olivos al enfrentarse al Villa de Santa Brígida, que caía derrotado en 10 minutos fatales por 3-1. En la orientación marítima cedía sus primeros 3 puntos en la competición juvenil nacional División de Honor, y el Aría, que no acaba de coger el pulso a la competición, caía derrotado ante la Lucas por 4-0. Además, arrancó la competición en la segunda división del balonmano nacional y alguna cosita más que les preparamos en nuestro primer repaso a la actualidad. Un repaso que, como siempre, iniciamos presentando a nuestros habituales colaboradores. Guillermo Urinela, muy buenas noches. ¿Qué tal, Robert? Moisés Clavijo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Robert. Y Demer Zamilla, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy, contigo y con el baloncesto, comenzamos con esa Copa Canarias que se celebró en Costa Teguise, donde el Aloe Plus Lanzarote Conejero no pudo con el Náutico de Tenerife. Así es, este fin de semana, pues torneo preparatorio de cara al inicio de la temporada. El Aloe Plus Lanzarote Conejero ya comenzará ya este próximo fin de semana pues esa Liga EVA, tercer año consecutivo en esa competición. Lo hará en casa, además, ante el Centro Básquet Madrid, el sábado a las 8 de la tarde en la Ciudad Deportiva. Y bueno, como bien decías, este pasado fin de semana, pues Copa de Canarias, con los equipos de representantes, ¿no?, de cada isla que están en esa competición autonómica o nacional. Tuvimos encuentros del Aloe Plus Lanzarote Conejero el viernes, el sábado y el domingo. Victoria en la jornada del viernes ante el Gran Canaria por 84-65, buen partido del equipo de Federico Toledo, que bueno, que también animado, ¿no?, por esa afición que tenía ganas de baloncesto, pues se llevó pues la primera victoria, y luego pues no, en la jornada siguiente pues no tuvo suerte, ¿no? Derrota ante el Aridane por 59-64 en la jornada del sábado, y el domingo caía ante el que se iba a llevar esta Copa de Canarias, ante el Real Club Náutico de Tenerife por 78-84. Así que el Aloe Plus Lanzarote Conejero, que bueno, le pudo pues ganar al Gran Canaria en ese primer encuentro, al filial amarillo, así que pues positivo, yo creo, ese fin de semana. Y luego pues me imagino, ¿no?, que Federico haya estado pues probando, ¿no?, de cara al inicio de la temporada. Recordamos que ha tenido muy poca preparación. Sí. Este Aloe Plus Lanzarote Conejero empezaba a principios del mes de septiembre, ¿no?, su pretemporada, y a ver pues cómo empieza, ¿no?, la liga, que como hemos dicho comienza este sábado a las 8 en la Ciudad Deportiva ante el Centro Básquet Madrid. Importante el test para el conjunto lanzaroteño, que comienza, como bien dice Moy, próximo fin de semana la competición regular. Otro de los que disputaba Copa Canarias con un resultado bien distinto fue el Gourmet Empate Lanzarote, Guille. Así es, el San José Obrero, para todos aquellos que no lo ubiquen todavía por ese cambio de patrocinador. El San José Obrero, que se impuso en la Copa de Canarias ante el Balonmano Ingenio. La verdad que un inicio pues cuanto menos ilusionante del equipo de Tite Roy, porque ha hecho una gran pretemporada, porque se impuso, se adjudicó ya en primer lugar en esa competición local, ese torneo de San Ginés, y se ha traído la Copa de Canarias justo la semana previa a la disputa del inicio de la Liga, ¿no? Recordemos que este sábado, como luego repasaremos en la agenda, arrancará la temporada ante el GAES Málaga, y la verdad que bueno, todas las opciones del Gourmet Empate Lanzarote para intentar el ascenso este año, y destacar del club, del San José Obrero en particular, la figura de Asier Morillas, que es un jugador del equipo de Tite Roy, que de momento ha sido preseleccionado por la selección española, ¿no? Ha sido convocado y le están haciendo un seguimiento a Asier Morillas, con lo cual desde aquí enhorabuena a Asier Morillas y al San José Obrero, porque la verdad que trabaja muy bien la cantera desde pequeñitos. Muy buena noticia el triunfo en la Copa Canarias, y también muy buena noticia esa preselección de Asier Morillas. Se ve el trabajo de cantera del club de Tite Roy. Cambiamos de deporte, no, sino de género, y hablamos de esa primera jornada con la que arrancaba la competición del balonmano nacional. Sí,
Sí, en este caso, Roberto, de nuestros 3 equipos representantes lanzaroteños en la división de Honor Plata femenina, la verdad es que hemos conseguido 2 victorias y 1 derrota. En este caso, las victorias para el Sonsama y para el Puerto del Carmen y el San José con esta derrota. En cuanto al Sonsama, conseguía la victoria con un resultado final de 24-20 ante Lavadores Vigo en esta primera jornada de la división de Honor Plata femenina, y las batateras se hicieron con el control del partido desde el minuto 1. La verdad es que las chicas con este partido han mostrado el objetivo que van a obtener durante o a lo largo de esta temporada, que es luchar hasta el final, y todo lo contrario al San José Obrero, que consiguieron pues bueno esa derrota y por lo tanto no suma puntos en la tabla, que lo hicieron ante el Tejina de Tenerife con un resultado final de 33-28. Además, ahora vimos en esas imágenes, Roberto, en la presentación, ¿no?, del cambio de patrocinador el otro día con la Renault. Y luego, en cuanto al Puerto del Carmen, que ya está se sitúa en el grupo B, también consiguieron la victoria ante el Zaragoza con un resultado final de 33-34, y fue Rosa Álvarez la jugadora más destacada que puntuó, en este caso marcó 8 goles. De todas formas, el Renault Juan Toledo es el equipo femenino, y el Gourmet Empate es el masculino. Sí, el masculino. Sí. La verdad que sí, este año te lo digo porque este año es un poco complicado lo de los chicos y las chicas con esos nombres largos que tienen en San José Obrero, pero bueno, es normal, ¿no? Decir San José y hasta que todo el mundo lo entienda. San José Obrero masculino y San José Obrero femenino, porque es que es complicadillo. También es complicado para nosotros, no venimos de otro patrocinador y poner ahí otra vez el nombre, la verdad que se nos complica, ya lo comentabais alguno en directo, Marca Lanzarote. Hablamos muy ahora también de ese concurso de pesca que se celebró en Puerto Calero el pasado fin de semana. Se disputó la 26ª edición de ese concurso de pesca de altura, con más de 50 embarcaciones, 2 jornadas espléndidas, ¿no?, meteorológicamente hablando, porque, pues, como hemos imaginado, tiempo muy bueno en Lanzarote, y bueno, se disfrutó de 2 jornadas. Además, nosotros hicimos el programa de allí desde el jueves, como estamos viendo en esas imágenes. Estamos con Juanjo Farray, que es el presidente del Club de Pesca Wahoo Azul, y bueno, ya en competición, pues el Lidia se llevó el trofeo, el ganador de este concurso de pesca, al marcar y soltar pues un marlín azul, ¿no?, que pues era la máxima puntuación que se podía lograr. Otras embarcaciones también pudieron marcar 2 marlines blancos, y también hubo pues premio para el Misu por ese dorado que también tuvo la oportunidad de coger. Pero sobre todo, pues decir que el Lidia va a representar a España en ese Mundial de Pesca de Altura de Costa Rica, y que bueno, que de verdad que tanto los participantes como los organizadores contentos por la celebración un año más de este buen evento. Se celebró, como bien decías, ese programa allí en Puerto Calero, la verdad que muy interesante, y la verdad que un año más una repercusión importante del concurso de pesca, que ya alcanza su 26ª edición. Cambiamos al fútbol y hablamos primero de ese Aria Club de Fútbol, Guille, que no acaba de cogerle el pulso a la competición, lo comentábamos, le está costando la adaptación a la nueva categoría al conjunto de Tabo García. La verdad que no han sido buenos resultados en este inicio de liga. Recordamos que ha disputado tres jornadas, 2 derrotas y tan solo un empate en estos 3 primeros partidos. Y este fin de semana, pues bueno, yo creo que también se pueden sacar pocas lecturas, ¿no?, porque el partido realmente es engañoso, no en cuanto a resultado, pero sí en cuanto a nivel de plantillas, ¿no? Ahora mismo, este sábado, pues se enfrentó al Arucas Club de Fútbol, que en estos momentos es uno de los claros aspirantes al ascenso a la 3ª división. Es más, yo me atrevería a decir que no es un aspirante, yo creo que subirá con casi total seguridad, porque es que la Arucas tiene un auténtico equipazo, ¿no? Repasando un poco la alineación, pues jugadores como Nocea Alemán, que hasta hace muy poquito estaba jugando en el fútbol profesional, como Carmelo también, el jugador que estuvo en Tailandia y que vistió también la camiseta de la Unión Deportiva de Las Palmas, el Sporting de Gijón. O sea, son jugadores que hasta hace muy poquito eran profesionales, y cuando tú en una plantilla de preferente cuentas con 4 o 5 jugadores que recientemente, 2 o 3 temporadas atrás, estaban en 2ª división como mínimo, pues lo normal es que subas con bastante facilidad en esta preferente, con lo cual ese 4-0 no te deja ninguna opción ni te demuestra la diferencia que hay ahora mismo entre el Aria, por ejemplo, y el Arucas, ¿no? Yo creo que esa no es la liga del conjunto norteño, donde sí se le puede poner algún pero en la temporada al equipo de Tabo, es en ese empate que cedió la semana anterior, que fue en el minuto 92, y que en ese tipo de encuentros es donde tiene que hacerse fuerte e intentar sumar de 3 o en su defecto empatar. El partido estaba ganado hace 15 días y lo dejó escapar en el 92. Este fin de semana yo creo que pocas lecturas se pueden sacar ante un Arucas que es
claramente superior en cuanto a plantilla. Un punto ha conseguido el conjunto naranja del norte en estas 4 primeras jornadas. Vamos a ver cómo se le da el próximo fin de semana, que tiene un rival a priori de los asequibles, un recién ascendido como es el Club Deportivo Bañaderos. Hablamos ahora de Melza, de la tercera división, jornada número 4, 2 representantes. Comenzamos, si te parece, con ese pequeño análisis del Yaiza de Lanzarote. Sí, en este caso el primer representante que vemos en pantalla, la Unión Suryaiza, consigue la victoria ante el Panadería Pulido, y la Unión Deportiva Lanzarote, todo lo contrario, sumaba esta derrota ante el Santa Brígida. Pero si te parece, Roberto, vamos a empezar desde arriba de la tabla, porque vemos los equipos ahí en orden. Vemos en primer lugar al Tamaraceite, que empató ante el Tenisca por un resultado de 1-1. El Santa Úrsula consiguió la victoria ante el Ibarra 3-1. La Soca 1-2 ante el Atlético Tacoronte. Aquí hago un paréntesis, Roberto, si te parece, para dar nuestro sentido pésame a todos sus familiares, al equipo de la Soca, por el fallecimiento de su jugador, de Pedro Pérez. Luego ya lo comentaremos. Continuamos con la tabla. El Mensajero empata ante el Guimar 2-2. El Unión Suryaiza, ya lo hemos comentado, consigue la victoria 3-1 ante el Panadería Pulido. El Santa Brígida 3-1 ante la Unión Deportiva Lanzarote. El San Fernando 5-2 ante el Cotillo. Unión Puerto 1-0 con el Unión Viera. Tenerife B 1-0 ante el Busanada, y Marino 0-0 ante Las Palmas C. Un Unión Suryaiza, Guille, que tumbaba al líder, recibía al Panadería Pulido, venía con 3-3 el conjunto Gran Canario, y el Unión Suryaiza pasito a pasito va alcanzando un nivel muy óptimo para sus objetivos. Un inicio muy bueno del Unión Suryaiza, incluso añadiendo la pretemporada, que también ha sido muy buena, y en la que el equipo de Juan Antonio Machín, más allá de que fuesen partidos amistosos o torneos veraniegos, hizo una gran pretemporada, una gran preparación para la Liga, y en la Liga está sacando unos números muy buenos, ¿no? Yo creo que Juan Antonio ha conseguido lo que buscaba, que era conformar un equipo compacto, rocoso, defensivamente muy fuerte, y luego está teniendo el acierto necesario la gente de arriba para sumar puntos, ¿no? Ahora mismo se coloca con 7 en la zona alta de la general, y este fin de semana en concreto, como comentabas, Robert, vencía por 3-1, como vimos anteriormente y como comentó Demel, ante un San Mateo, que es un buen equipo. Yo creo que también la posición de líder... Me gustó mucho el San Mateo. Yo creo que es algo circunstancial, no creo que esté luchando por el campeonato de San Mateo, pero aún así, muchísimo mérito del equipo Juan Antonio Machín, que yo creo que ha encontrado el equilibrio y el juego, en este caso, que Juan Antonio quería para él. Yo no creo que el San Mateo luche por el campeonato, ni mucho menos, pero creo que es un equipo que sabe lo que hace, creo que tiene buen trato de balón, tiene futbolistas de calidad y sobre todo está bien dirigido. Después de estas 4 jornadas, tiene 9 puntos por algo, y me pareció muy meritoria la victoria de Suryaiza, porque pudo desactivar al conjunto Gran Canario. Moy, el que no pudo, aunque lo intentó, y según sus palabras de su propio técnico, luego las comentaremos, hizo un muy buen partido, pero no fue capaz de conseguir nada positivo. La Unión Deportiva Lanzarote en esa visita a Los Olivos. Así, este fin de semana pues visitaba el equipo rojillo el campo de Los Olivos en Canarias, el campo del Villa de Santa Brígida, y como bien dice, ¿no? Se ponía por delante en el marcador, un gol de Rosmen en la primera mitad, penalti que transformaba el delantero Conejero, pero en la segunda parte, a mediados de la segunda parte, hubieron 15 minutos de desconexión, así lo denominó incluso el propio Maxi Barrera, y una desconexión que le llevó a perder el encuentro por 3-1. Son pues esos partidos que no tienen que pasar, que tienen que psicológicamente ser más duros la escuadra lanzaroteña, y pues dice Maxi que aún así, con esos 15 minutos de desconexión, para él habían sido el mejor partido de lo que lleva de temporada, incluso superando a ese encuentro disputado a domicilio ante el San Fernando. Así que nos quedamos con que el míster saca conclusiones positivas, que tiene que corregir pues sobre todo aspectos psicológicos para que no vuelva a pasar lo que pasó este fin de semana en Los Olivos, pero pues para el míster fue un gran partido, y vamos a ver si este fin de semana pues logra, ¿no? O durante esta semana ha logrado, ¿no?, corregir también esa faceta psicológica. Guille, me gustó mucho la entrevista que le hicisteis y las palabras de Maxi, me gustó cómo la afrontó. Yo se lo dije, y yo creo que no hay poca gente que lo puede llegar a entender. Exacto. Incluso él lo comentó, ¿no? Él dijo algo así como que seguramente no me dé muchos palos por esto, por decir que en una derrota por 3-1 afirme que ha sido el mejor partido del equipo. Pues a mí eso me deja entrever que ahora mismo al conjunto rojillo, a la Unión Deportiva Lanzarote, lo dirige un tipo
que va más allá de un resultado, que tiene una profundidad de análisis mayor a la de un simple aficionado, ¿no? Y yo he visto pocos entrenadores en mi vida, y he tenido muchos y he coincidido con muchos, muy pocos, que sean capaces de abstraerse de un resultado para sacar unas conclusiones. Lo normal es que un entrenador el lunes, cuando llegue al primer entrenamiento de la semana, esté de mejor o de peor humor con el equipo en base al resultado del fin de semana, ¿no? Y yo creo que es muy interesante tener a un míster como Maxi, que llegue el lunes y sea capaz de, incluso en la derrota, decir que el equipo ha estado bien o decir que le ha gustado muchas cosas, y al revés también, porque hay veces que un equipo puede ganar haciendo las cosas regular, o no jugando el mejor fútbol que se puede, o no haciendo las cosas del todo bien. Y yo creo que ese análisis, el año pasado le salió bien, el año pasado consiguió playoff, y yo creo que ese análisis a la larga, igual a corto plazo es difícil de entender, a la larga es lo que yo creo que te permite ser autocrítico y analizar exactamente en cada partido en lo que has fallado y en lo que has acertado, independientemente de que ganes 3-1 o que pierdas 1-3. Me gustó mucho el análisis que hizo Maxi Barrera del partido en radio, marca en directo, marca Lanzarote. Repasamos la clasificación de mesa, la tienes ahí, porque la van a poner en pantalla nuestros compañeros, y ahí tenemos, después de estos resultados de la jornada 4, cómo queda la clasificación. Sí, lo vemos, porque en este caso el líder, el Panadería Pulido, con 9 puntos, la segunda plaza para el Tamaraceite con 7, tercero el Unión Puerto con 7 puntos y cuarta plaza para la Unión Deportiva Lanzarote también con 7 puntos. En este caso el Unión Suyaiza se coloca en quinto lugar con 7 puntos. La zona de descanso, ya ahí lo vemos en rojo, esta semana es para la Soca con 3 puntos, el Busanada también con 3, y cierra la clasificación el Cotillo con 1 punto. Tenemos ya esa primera victoria de San Fernando. Hablábamos de esa hipotética victoria de la Unión Deportiva Lanzarote, que hubiera dejado al San Fernando a 9 puntos en las primeras jornadas, y ahora, después de ese segundo medio tiempo en la Ciudad Deportiva y de esta jornada, lo tienen ya lo tienen cerquita. Bueno, San Fernando está claro, ¿no? Si no iba a ser esta semana, era la siguiente, pero está claro que ya iba a empezar a puntuar. Además lo hizo con un gran resultado, y me imagino que a partir de ahora pues ya se pondrán las pilas ya el equipo de Gran Canaria y empezar a sumar para estar en la zona alta de la clasificación, que es donde se le espera, ¿no? Y por plantilla es donde creo que también va a estar a final de temporada. Se baraja todo las 3 primeras jornadas, ya se empieza a ordenar esto, ¿no? Sí, va a ser igualada de todas maneras. Este año en la tercera división creo que va a estar caro jugar el playoff, ¿no? Habrá, yo creo que esa fragmentación que ocurre a veces de las temporadas, de las ligas, este año va a tardar en hacerse, y si llega, y yo creo que va a estar todo bastante igualado, y es más que probable que lleguemos a las últimas 3-4 jornadas con 6, 7, incluso 8 equipos metidos en la pugna por el playoff, ¿no? Luego ya la pelea por el liderato será una película diferente. Yo creo que este año, para salirnos un poco de la rutina de los equipos que presuntamente van a estar arriba, como San Fernando, como Villa, como Lanzarote, yo, de los equipos con los que no se cuenta, hay 2 que en particular me han gustado mucho en este inicio, que han sido el Unión Puerto, que nadie cuenta con que sea un equipo que de guerra, y yo creo que este año podría ser, y el Tenisca. Un Tenisca que había ido algo descafeinado, ¿no? En los últimos años, que había ido a menos, y que ya era un equipo vulnerable, incluso en Mirca en los últimos años, lo recordamos, ¿no? Que hablábamos de que la fortaleza esa de La Palma, del conjunto de Palmero, se había diluido. Y yo creo que este año, no sé por qué, tengo la sensación de que tanto Unión Puerto como Tenisca son 2 equipos con los que no se cuenta y que podrían dar batalla hasta el final. Pues yo me voy a unir a las palabras de Rami y voy a sumar a la Unión Suyaiza. Creo que... También, pero bueno, el Yaiza quizás no sea uno de los equipos que esté descartado del todo, ¿eh? Yo cuento con él. Si sigues en ese nivel de efectividad, la gente de arriba, yo creo que puede estar luchando hasta el final por intentar entrar en esos 4. Nos queda por repasar a la orientación marítima, que a pesar de que lo intentó, cayó con mucho honor y con mucha dignidad en ese desplazamiento a Arucas. Se desplazó este fin de semana a Gran Canaria, el conjunto de Basilio Coco, como bien dice Robert, y lo hizo para hacer una buena jornada de nuevo. No se consiguió la victoria, sería la tercera consecutiva, pero sí es verdad que se consiguió mantener esa línea de trabajo, ¿no? El míster contento con el sacrificio de sus jugadores, caían por 2-1, pero iban 2-0 perdiendo, y el equipo puso el 2-1 en el marcador y tuvo oportunidad de poner el 2-2 hasta los últimos instantes de ese encuentro, así que no se pudo conseguir esa tercera victoria consecutiva, pero creo que la línea de trabajo ha continuado también en esta tercera jornada de la División de Honor Juvenil por parte del Orientación Marítima, y bueno, si continúa así, pues va a ser un buen año, ¿no?, para el equipo de la Estila en esta categoría. Hasta aquí este repaso a la actualidad. No hacemos pausa, pero enseguida estamos de vuelta con la segunda división.
Tiempo para repasar la actualidad de nuestros equipos en la segunda división. Unión Deportiva Las Palmas y Club Deportivo Tenerife. Como siempre está con nosotros Víctor Sanginés, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Habitual colaborador de la sección ahora llamada Hablando en Plata. Y hoy está con nosotros Guillermo Uruñuela, un gran seguidor del fútbol de segunda división y del Club Deportivo Tenerife en general. Pero vamos a empezar primero con la noticia, Guillermo, la noticia un poco, no sé si bomba, pero sí el primer entrenador destituido en esta categoría profesional. Joseba Echeverría. El primer entrenador destituido en primera y en segunda división. Por eso, en la categoría profesional. Joseba Echeverría, que la verdad que, bueno, sus números esta temporada no son malos, y la temporada pasada, cuando llegó en sustitución de Martí, tampoco son excesivamente buenos, son neutros. Podríamos decir que la temporada pasada estuvo en hablo de memoria, creo que fueron 7 victorias, 7 derrotas y 8 empates, o unos números similares. Y este año, 5 jornadas, ahí estamos viendo imágenes del pasado domingo, cayó 0-1 ante el Reus. Bueno, a priori el Reus es uno de los equipos a los que en casa tienes que ganar, o que se debería de ganar, ¿no? Recordamos el 2-0 que le endosó la Unión Deportiva Las Palmas en la primera jornada. Claro, luego al final estás haciendo una valoración del inicio de la temporada, llevas 5 partidos, tan solo 3 empates y 2 derrotas, pues se me antoja corto para un equipo del potencial que podría tener una institución como el Tenerife, ¿no? Veremos a ver si es capaz de reconducir la situación Oltra. Yo, al final, creo que todos los proyectos necesitan un tiempo de adaptación, ¿no? Muchas veces la gente piensa que porque tú un miércoles destituyes a un entrenador y un jueves llegue un míster nuevo, que el domingo ya vas a ganar y que ya la película va a ser diferente. Creo que si se apuesta por Oltra, como se ha hecho, que también creo que Oltra es el técnico que más partidos ha dirigido al Tenerife en su historia, tanto en segunda B como en segunda, como incluso en primera, habrá que dar tiempo de trabajar. Yo también creo que sería una equivocación si la gente, el aficionado, el directivo, pensase que en cuestión de 2 días o en cuestión de 3 semanas el Tenerife va a ser otro. Yo creo que, bueno, si se ha apostado es porque se ha visto cosas en el trabajo de Oltra que se consideran buenas para el equipo, pero habrá que darle tiempo, y por suerte para el equipo chicharrero, pues tiene toda la liga por delante. Y volvemos a lo de siempre, Joseba Echeverría con un perfil, una plantilla hecha en teoría bajo sus indicaciones y su forma de entender el fútbol, y ahora 4 jornadas después, 6 jornadas después, llega otro técnico, un proyecto que ya se empieza a tambalear desde los cimientos. Hombre, las urgencias en la Isla Picuda son importantes, te lo digo por muchas familias que tengo allí, que son auténticos fanáticos del Tenerife, y lo sé, que a las primeras de cambio piden resultados. Joseba Echeverría era un entrenador que venía también sin experiencia previa, ¿no? Yo creo que fueron el primer coqueteo con el fútbol profesional casi es con el Club Deportivo Tenerife, y el Tenerife, pues quieras o no, tiene también una masa social importante, y es un club que también busca llegar a primera división, aunque yo creo desde mi punto de vista que sí, que tiene algún mimbre importante y destacado, con calidad, como hemos hablado aquí con Luis Milla o con el propio delantero Malbasic, algún jugador interesante, el propio portero, ¿no? Pero bueno, yo creo que a partir de ahí el Tenerife tiene que ser realista cuáles son ahora mismo sus aspiraciones, intentar engancharse a los 4 equipos que tienen derecho al ascenso de categoría, al playoff, pero está muy justito. Yo creo que tiene que tirar más por un proyecto a medio largo plazo, y por otra parte viene un histórico del Club Deportivo Tenerife. Ellos son también muy dados a gente que le dio un buen resultado en el pasado, pues rescatarlo, ¿no? Viene Oltra, pero claro, viene, como dice Guille, ¿no? Viene Oltra, pero los resultados no son inmediatos, y el Tenerife tiene que tener en cuenta qué es lo que tiene, ¿no? Qué es lo que tiene, y realmente yo creo que es un equipo que obviamente no debe de pasar apuros, pero más allá de luchar contra el Málaga, Unión Deportiva, Sporting, Deportivo, no sé, me parece que está un poco justo, me parece que van un poco justo, aunque ahí la afición tinerfeña va a apretar, además, va a apretar de forma importante. Es que con esa plantilla no tiene mucho sentido. Yo en eso coincido con Víctor, ¿no? Como club, como institución, creo que se tiene que marcar a corto plazo el regreso a la primera división, porque es un club con capacidad para estar en la élite a día de hoy, y deportivamente hablando. También lo habla una persona que no es un gran seguidor del Club Deportivo de Tenerife, pero yo, repasando un poco antes del programa, por ejemplo, la plantilla, me llamó la atención que apenas conocía a un par de jugadores. Sí. Es decir, estamos hablando de una plantilla con un potencial que no es lo suficiente como para ser un claro aspirante a subir a la Liga a Primera División, ¿no? Estamos hablando también de la clasificación Málaga, Las Palmas, Granada, Sporting, Deportivo La Coruña. Es decir, ahí ya, así a bote pronto, hay 5 equipos que deportivamente y en el tú a tú
muy superior a ti. Entonces, bueno, el Tenerife yo creo que tiene que intentar salvar la categoría lo antes posible, coger esa barrera de los 42 puntos, que seguramente será la salvación, y a partir de ahí... No pues, tiene mal equipo, pero es eso, ¿no? Y después de los 3 puntos que tiene, dos partidos los empatan en el último minuto, en el alargue total, ¿no? Entonces, sí es verdad que se notan ciertas carencias, algún jugador lesionado, pero bueno, por mimbres y por plantilla tiene un buen equipo, pero la segunda división ya la estamos viendo, ¿no? Segunda división, la calidad determina mucho el resultado de los partidos y al final los que tienen los mejores son los que van a estar arriba. Y también la teoría de los vasos comunicantes, ¿no? Tan bien le va a la Unión Deportiva Las Palmas como le tiene que ir al Club Deportivo Tenerife, y un poco de ahí la reacción tan rápida de esa destitución de Joseba Echeverría. Pues seguramente influya, ¿no? Porque al final esa competencia directa o indirecta que puede haber entre las islas capitalinas, eso no cabe duda que afecta, como ocurre en el fútbol profesional, Barça-Madrid, ¿no? Sí. O sea, cuanto mejor le vaya al Real Madrid, seguramente al Barça todo eso le vaya perjudicando, incluso aunque su caminar sea bueno, ¿no? De hecho, leí un artículo de opinión el año pasado con motivo de la disputa de la Champions, ¿no? De la final de Champions, antes de que la consiguiese el Real Madrid, que decía que la Copa y la Liga del Barça no tendrían ningún valor para los culés, claro, en el caso de que el Real Madrid ganase la Liga. Y se asemeja bastante la situación entre el Tenerife y Las Palmas, seguramente. Bueno, Víctor es seguidor y sabe lo que se cuece. Yo no tengo tanto contacto con la gente de Gran Canaria, pero seguramente que vaya bien el equipo... Es así. Ahora nos lo cuenta Víctor. Es esa pregunta que se hace, ¿no? De ¿qué prefieres? ¿Que gane tu equipo o que pierda el Tenerife? Pues, por ahí tienen que estar las cosas. Exacto. Pues yo muy de acuerdo con lo que acaba de decir Guille, y está encima en un momento precioso la Unión Deportiva Las Palmas. No sé cómo envolverlo, con qué adjetivos envolver el titular, pero sí que es cierto que con muy poco está funcionando todo. Hombre, salvando lo de la Copa del Rey, que ciertamente yo creo que incluso además, bueno, como dijo Capa aquella vez cuando la Unión Deportiva en segunda vez eliminó al Valencia, ¿no? Bueno, dijo Valdano, que lo eliminó Capa, que era una derrota productiva, ¿no? Yo creo que lo de la Copa del Rey, salvando el que a lo mejor no te despistas, pero que sí era interesante para la Unión Deportiva por el fondo de armario que tiene, para darle salida a jugadores que no son tan titulares. No puedes llamar a los Jiménez usando mucho fondo de armario. No. Es un entrenador muy pragmático, muy claro, sabe lo que tiene entre manos y efectivamente yo creo que a las primeras de cambio se está viendo que la Unión Deportiva hay un buen bloque y hay jugadores ahí que están, a mí por lo menos me están impresionando, yo no los tenía tan controlados. Sobre todo el Michael Mesa, me parece un... Es un partidazo el otro día en Extremadura, me parece un pedazo de jugador, no sé, que yo no lo conocía, no lo conocía, sí lo conocía, pero no lo tenía controlado. Y bueno, me parece que desde el portero hasta el último jugador de arriba, me parece que el equipo está muy compensado y ganando en un campo... Partido de lo más agrio, de lo más molesto para ver, como fue en Almendralejo, un partido... Que venía caliente desde la previa. Partido tenso. Qué complicado tiene que ser también para un futbolista que compita en primera división, que pase del Nou Camp. Sí. No es un comentario peyorativo. Sí, pero es verdad. Sí, yo lo pensé. Es el fútbol antagónico, ¿eh? O sea, yo pensé en Timor, que jugó el otro día contra el Real Madrid y ahora le tocó esto. Hay unos saltos abismales. Es decir, si la Unión Deportiva Lanzarote asciende de tercera división a segunda vez, seguramente juega en campos similares al de Extremadura o muy parecido, ¿no? En fondo y en forma. Pero claro, pasar de jugar en el Nou Camp, en el Bernabéu, que eso parece un terciopelo, el césped, que no tal, los focos, el otro, todo, y pasa a jugar al Almendralejo, y el cambio es... Pero no en cuanto a la hostilidad, en cuanto al público, porque se veía que... Salva calentó el partido desde toda la semanita. Sí, pero se ve que es un público, que es un pueblo, ¿no? Pues es un pueblo con pocos habitantes. Yo diría que es una afición sana. Sí, no se vio, no se arrojó nada al campo, no se veían insultos, pero sí se notaba un ambiente hostil motivado por el pequeño, por Salva, ¿cómo se llama? El entrenador del Extremadura, no me acuerdo ahora. Es Salva, yo creo que es Salva. Sí, este que estuvo en el Rayo Vallecano y en el Atlético de Madrid. Sí, es Salva. Bueno, pues un ambiente súper hostil y sobre todo las condiciones del terreno de juego. Chapó por el árbitro, me parece que hizo un arbitraje desde mi punto de vista espectacular. Incluso el penalti es pitable, porque es casi una zamorana. Para mí es penalti. Yo discutiendo con mis amigos, para mí lo que hace Galarreta es penalti porque
Bueno, no tienen Que VAR. con la mano no va 25 metros para adelante el Bueno, balón. pero no tienen Pero VAR, bueno. no tienen VAR, y para mí el árbitro hace un arbitraje bastante bueno. Ese análisis porque al final consigue la victoria como la Bueno. consigue, pero si no, la verdad que yo creo que al pitar ese penalti se ve claramente que le pega, bueno, muy discutido. Pero no sé, es que se nos va el tiempo y quiero preguntaros por el siguiente partido. Yo creo que llega pronto ese enfrentamiento. Partidazo. Es un partidazo, ¿no? Partidazo. Posiblemente ahora mismo de lo mejor que se pueda ver en esta segunda división. Sí, es un partidazo y espero. La pena es que no da para que si gana Unión Deportiva acceda al liderato, pero bueno, se queda muy cerca y es un partidazo porque el Málaga también viene, sí, el Málaga también viene muy bien armado y la Unión Deportiva está subiendo el nivel y es un auténtico partidazo y yo espero que podamos ganarlo. Bueno, hombre, evidentemente creo posiblemente se han sumando igual al Depor, las dos plantillas más fuertes de la segunda división. Puede ocurrir de todo. El Málaga viene recientemente de pinchar en casa, ¿no? Ese 1-2 que le remontó el Almería en Copa. Y bueno, yo creo que se le puede hacer daño. Y sobre todo, yo creo que Las Palmas, la Unión Deportiva, este año tiene uno de los jugadores que siempre hemos hablado de la diferencia de categoría, que es Rubén Castro. Y yo creo que Rubén Castro, en ese plan anotador, no hay ninguna plantilla que tenga un delantero similar. Entonces, si Rubén Castro está atinado este año... Es que es de locos. Es un futbolista. Tiene 37 a ver si nos 37 enteramos, años, ¿no? ¿no? 37 Sí, pero da años. igual, él se está cuidando. A ver si nos enteramos por qué hace esto. Sí, Pero bueno, igual es por ahí. Vamos a Igual viene por ahí por las preguntarlo, primeras no sé si críticas. que se está pellizcando, lo que sea, pero es que es un tío que lo que me cuentan es que es un profesional como la copa un pino, se cuida, sabe lo que tiene que beber, sabe lo que tiene que comer, sabe lo que no tiene que hacer. Es un auténtico killer, es una gozada, un tío tímido que cuando mete un gol van allí a pegarle, van allí a hacerle cosas en la cabeza, típico jugador. Yo creo que es de los que mete goles y llega casi no celebrar. Dice, he metido tantos en mi Claro, carrera es que al final ya Silvestre está aburrido. Ya no no me sabe genera cómo celebrar. Es increíble. No me genera es ni increíble, ilusión. Es increíble. Te voy a preguntar por el resultado. Bueno, no sé, un 4-1 estaría bien. Un 4-1 te voy a poner aquí. Pues menos mal, 4-1. menos mal que tenía dudas, Víctor. Y aquí yo también le voy a preguntar por el resultado ya para terminar. Yo creo que va a ser Que te mojes. 2-2. 2-2 ahí. Vamos a estar ahí en Gran Canaria. Queda anotado. ¿Vas a ir a verlo? Sí. Pondremos alguna de las imágenes que nos mandas, las pondremos. Hay que ir a verlo. Las pondremos en el próximo jueves. Pues muchísimas gracias, Víctor. Nos vemos de nuevo el próximo jueves y comentamos ahí ese partidazo que nos tiene para el próximo fin de semana. Y gracias, Guille, por echar la mano, como siempre. Y ustedes no se vayan, que ahora sí, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y enseguida estamos de vuelta. Tiempo de tertulia, tiempo que como cada semana compartimos con nuestros habituales colaboradores y siempre tenemos algún invitado. En esta ocasión contamos con un entrenador nacional, ex técnico en tercera división la temporada pasada, José Labrador. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Además de Moy y de Guille, nos van a echar una mano en el tema que tenemos previsto para hoy, que no es otro que el de las rotaciones, ¿no? Está de moda. Bueno, vamos a conocer tu opinión, ¿no?, sobre esos cambios no habituales o no forzados, no por lesiones técnicas o decisiones tácticas que hacen los entrenadores. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema? Hombre, sobre todo que últimamente está muy de moda ya el tema de las rotaciones, pero yo, bajo mi punto de vista, hay que clarificar muy bien cuándo se hace una rotación y por qué se hacen las rotaciones. Que hay por lo menos bajo mi punto de vista, hay 3 variantes que puedo decir para hacer una rotación. El desconocimiento de exterior, ¿no?, muchas veces nuestro, como periodistas o como comentaristas de los partidos o de las diferentes situaciones que se dan, también influyen en, oye, esto no es una rotación, el jugador está lesionado, no tenemos muy bien esa información, no sabemos si son por tarjetas, si no son por tarjetas, también eso afecta, ¿no? Influye y muchísimo, y afecta, porque es muy fácil ir a un partido y comentar, oye, este jugador hoy no está jugando, si el otro día fue el mejor, y pues cosas así, entonces, y la estamos viendo continuamente. Y afecta muchísimo. Al fin y al cabo, el que está toda la semana con el jugador es el entrenador. Y sabe lo que ve, lo que hay, cómo se trabaja, entonces él valorará el por qué esa rotación ha habido en ese momento. Y otro de los conceptos que también se manejan ahí en ese tema de rotaciones es el rival, ¿no? Muchas veces le llamamos rotaciones a cambios tácticos desarrollados por el entrenador en función de con quién no se mide. Claro, evidentemente. Un entrenador trabaja durante la semana
enfocar el partido preparando el partido de la semana siguiente. Por lo tanto, si tú tienes en el rival un futbolista que te llega mucho por banda o que con una cualidad especial, tienes que contrarrestar eso de alguna manera. Y a lo mejor el que habitualmente tienes no es capaz de llegar a eso y tienes otro en el banquillo que te lo puede hacer perfectamente y se puede hacer una rotación perfecta. Como es una tertulia, vamos a introducir a Guillermo y a Moy también su opinión, ¿no?, sobre las rotaciones. Yo más o menos conozco la de Guille porque la tratamos el lunes en la tertulia. ¿Pro rotaciones o en contra de las rotaciones? A ver, yo, bueno, seguramente José, que es gestor de grupo y entrenador, tenga más conocimiento. Yo quizá vea los toros desde el otro lado de la barrera todavía. Creo que para contextualizar, es una pregunta un poco genérica, ¿no? Para contextualizarla, creo que habría que diferenciar, uno, si estamos hablando de fútbol profesional, en este caso, o fútbol amateur, ¿no? Eso es una gran diferencia que, bueno, no es intrascendente porque en unos se puede enfocar de una manera pues más profesional, evidentemente, o de una manera diferente, así estamos hablando de la Unión Deportiva Lanzarote, del Club Deportivo Tite, de la ARIA y demás, ¿no? Hablando de fútbol que nos compete, del fútbol amateur, tanto de tercera división como de preferente como de regional, yo soy un gran defensor de las rotaciones. Soy un gran defensor por varios motivos. En primer lugar, porque creo que a estos niveles no hay unas diferencias tan grandes como para que un jugador sea indiscutible, pase lo que pase y sea en las circunstancias que sea. En primera división yo entiendo que Messi tenga que jugar siempre, porque no hay nadie que esté en ese nivel y si tú vas al vestuario del FC Barcelona y le preguntas a cualquier compañero, todos te dirán que quieren que juegue Messi, seguramente. Y del Real Madrid, pues más de lo mismo con ciertos jugadores que tienen un peso específico, que tienen un nivel futbolístico que no tiene otro compañero. Ahora bien, este tema salió un poco a colación el otro día ¿recuerdas? Sí, luego tocamos el tema de nuestros representantes. De la Unión Deportiva Lanzarote, ¿no? Pues bueno, pues poner un ejemplo en particular. Yo pienso que a este nivel, y además José que ha sido, bueno, que es entrenador y que ha llevado a grupos en los últimos años, creo que a este nivel absolutamente amateur, donde se compite, donde se entrena exactamente igual o con la misma ilusión que en el fútbol profesional, pero que las condiciones no son iguales, creo que el entrenador tiene que ser un buen, aparte de conocimientos técnicos, tácticos y demás, tiene que ser un buen gestor de grupo, ¿no? Yo creo que la línea que siguió Maxi Barrio la temporada pasada fue muy productiva porque mantuvo enchufado al 95, no vamos a poner al 100% porque siempre va a haber algún jugador que haga lo que haga esté descontento, pero si tú a una plantilla le transmites el mensaje de que en cualquier momento puedes entrar o salir del 11, eso ya implica que el que, entre comillas, se siente titular o el que piensa que está un pasito por encima de los compañeros, tiene que esforzarse para mantenerse en el 11, porque si no, si tiene ese miedo de poder salir, le va a exigir toda la semana, y aquel que no está contando o que está contando menos para el entrenador, sabe que en cualquier momento tiene la oportunidad. El problema de mantener un 11 tipo en este fútbol amateur, ya sea en la Unión Sullaiza, en el Lanzarote, en el Taiche, de Puerto Carmen, en el Tite, donde sea, es que si tú no cuidas la plantilla, si no cuidas a los 20, 22, 18, 19 jugadores que tengas, el problema es que en algún momento le vas a tener que dar la alternativa al que juega menos. Y si no está preparado para competir, no está preparado para entrar, lo primero, no va a tener igual ni ganas, su nivel de entrenamiento va a bajar. Y yo creo que al mantener abierta la posibilidad de entrar y salir en el 11 constantemente, eso te genera, yo creo, un ritmo de entrenamiento muy alto para los que juegan más y para los que juegan menos. Robert, pues yo pongo el condicionante depende del nivel, ¿no?, de la plantilla y si el que me hace la rotación está al mismo nivel. O sea, como decía antes Guille, si hay uno muy destacado, pues a ese intento no tocarlo durante la temporada, porque si está muy destacado, muy por arriba de los demás, pues yo intentaría pues que jugase lo máximo posible, jugar siempre con los mejores. Ahora, si el nivel es similar, si no me va a ofrecer una gran diferencia de juego a ese jugador que ponga en el campo, pues yo cambiaría también, sobre todo para el tema de motivar, ¿no?, de intentar pues eso, que estén enchufados. En el caso de la tercera división son 38 jornadas que tienes que estar contando con esos jugadores y yo creo que eso, si no hay mucha diferencia, si no hay un nivel, bueno, es que tiene que jugar sí o sí, porque es que en el medio del campo no tengo a ninguno más que me haga lo que me hace ese jugador, pues lo pongo todas las veces que pueda, pero si el nivel es el mismo o similar, pues también estoy en pro de rotaciones. Me falta la respuesta del míster. Yo, como decía antes, para mí hay 3 puntos importantes. Primero, fundamental. Está muy bien, como decía Guillermo, el tema de hay que diferenciar un poco a nivel profesional y a nivel amateur, ¿vale? Pero sobre todo para mí los 3 puntos es, primero, que quieras tú una rotación porque quieres evitar una sobrecarga de partidos, que cada vez hay más.
Para mí, segundo, que haya una sobrecarga y que ya repercute en lesiones, y sobre todo la tercera, que hay un nivel competitivo entre toda la plantilla grande. Entonces ahí sí que entra un poquito más el nivel de, el de amateur, a nivel de tercera división. Si tú tienes un grupo de 22 jugadores y quieres tenerlos enchufados a todos, evidentemente tienes que hacer rotaciones. Seguramente que el nivel no será muy diferente de unos a otros, pero sí que hay diferencias. Para un entrenador, cuando los vemos entrenando, cuando trabajas con ellos, sí que hay diferencias. Entonces, nos pasa, yo creo que a la mayoría nos pasa lo mismo. Cuando llega el partido, te acuerdas de este, quiero poner a este porque creo que me va a dar esto, y después haces un cambio y de repente te das cuenta y dices, coño, pues este me lo ha solucionado, me lo ha arreglado, y esa es la parte importante. Para mí, yo me quedo sobre todo con la tercera, intentar mantener al grupo un nivel competitivo alto y que no se noten los cambios. Todos pro rotaciones, me equivoqué yo a traer, tendré que hacer yo de abogado del diablo, porque yo no estoy en este caso yo no estoy muy de acuerdo con las ahora no estoy muy de acuerdo con el tema de rotaciones, sobre todo en ciertos jugadores, y el mantener el grupo, bueno, pues todo el mundo ya cuando firma una ficha, pues ya es responsable, ¿no? Y tal. Sí que es cierto, déjame acabar con mi exposición y ahora te cedo la palabra. Sí que es cierto que todo lo que decís vosotros, esos argumentos son totalmente válidos, es evidente. Comparto lo tuyo y por supuesto comparto lo de José Labrador, pero la realidad no nos dice eso, la realidad no nos habla de eso. Todos opináis una cosa, pero al final el entrenador solo hace rotaciones cuando lo tiene totalmente claro, y ahora sí que vamos al ejemplo de un míster como Maxi Barrera. Maxi Barrera lo tiene absolutamente claro. Yo ya, vale, por delante me declaro maxi barreirista, lo tengo clarísimo, me parece un fenómeno en todo. Pero al final tiene que conseguir unos objetivos, tiene que conseguir unos resultados. Si al introducir esa serie de cambios, el nivel del equipo o el rendimiento del equipo, estamos hablando de máxima exigencia, de máxima competición, aunque no sea todo lo profesional que es, baja, las rotaciones pues no serán tan positivas. Bueno, luego habrá que analizar los resultados. Luego ya, pues, por ejemplo, ahora mismo está empezando una nueva temporada. En el caso concreto de la Unión Deportiva Lanzarote o de la Unión Suryaiza, podríamos hacer una valoración en base a lo que vimos el año pasado, por ejemplo, decir, oye, ¿fue efectivo o no fue efectivo el sistema rotativo? Porque en el Unión Suryaiza ocurrió pues algo prácticamente diferente, ¿no? O totalmente diferente. De hecho, yo recuerdo entrevistas a Alex Yunes, por ejemplo, en el mes de febrero, y lo decía públicamente, que el equipo estaba fundido, porque Alex Yunes jugaba todos los minutos, porque ¿que es una pieza insustituible? Sí. Por eso te digo que dentro del matiz de que soy muy partidario y defensor de las rotaciones, en el fútbol amateur, sí que entiendo que, o pondría como excepción, cuando la diferencia es, con lo que dice Moy, cuando es extremadamente palpable y no tiene ningún tipo de duda. Entonces no hay rotación. No, yo entiendo que, por ejemplo, el año pasado, Alex Yunes en el Unión Suryaiza se le puede dosificar, pero siempre que se pueda tiene que jugar, porque no había ningún jugador como Alex Yunes. Entonces no crees en las rotaciones. Claro que creo en las rotaciones, porque yo considero que en tercera división, en regional o en preferente, el nivel futbolístico de casi todos los jugadores es muy similar, muy similar. Es decir, ahora mismo en esta Unión Deportiva Lanzarote yo no considero que si no juega Alex Yunes y juega Rosmen, el equipo baje mucho deportivamente. Te dará otras cosas, perdón, y tendrás que jugar una cosa diferente. Pero ahora mismo, ¿tú crees que varía mucho el nivel de la Unión Deportiva Lanzarote si entra Alex Yunes o entra Rosmen en la punta ataque? Yo creo que no. ¿Tú crees que cambia mucho si entra Miguel Gómez o Alex Cruz en el lateral? Yo creo que no. ¿Tú crees que cambia mucho si Dani García ocupa el carril del 2 o lo ocupa Pedro? Yo pienso que no. Yo pienso que, por ejemplo, la Unión Deportiva Lanzarote futbolísticamente tiene un nivel muy alto casi todos sus jugadores. Y yo considero que dentro de ese nivel no hay ninguna pieza que sea absolutamente insustituible como para que el equipo lo note en una jornada, en un partido normal de liga. Y luego también, como bien dice José, ¿no? También hay que, ya a modo de entrenador, ya el que conoce al jugador, el que ve cómo ha trabajado durante la semana, si ha estado bien, si se ha, pues, ha tenido que faltar por algún tema pues, físico o algún tema laboral, pues también tiene que gestionar eso el entrenador, ¿no? Un jugador que no aparece por los entrenamientos. En esta pretemporada también se habló de que podía venir un jugador de Gran Canaria de primer nivel y se le dijo que no al final porque solo iba a venir a los partidos, ¿no? Venía el viernes a entrenar y venía al partido y se le dijo que no. Ese sí es verdad que a lo mejor pues hubiese dado ese saltito de calidad, pero
el míster tampoco creía oportuno, ¿no?, traer a una persona, porque al final todos iban a decir, va a venir una vez a entrenar y va a jugar todos los partidos, y yo que tengo que estar todas las semanas aquí voy a tener que estar a ver si entro o estoy en la grada o estoy en el banquillo junto al entrenador. Así que yo creo que pues también hay que gestionar pues muchas cosas, ¿no?, en la cabeza del entrenador. José lo sabrá. Pasan muchas cosas. A mí me preguntas, mira, ¿a ti las rotaciones te gustan? A mí me encantan las rotaciones. ¿Por qué? Porque el nivel competitivo que le creas al jugador es muy bueno. Ahora bien, si yo tengo una plantilla reducida, 18, 20 jugadores, y sé que tengo 10 que para mí son fundamentales, intento ponerlos casi siempre. Depende el volumen de partidos que tenga, luego vienen lesiones, viene el trato, el comportamiento durante la semana, pero estoy seguro a todos los entrenadores nos pasa lo mismo. Empiezan los partidos y lo que quieres es empezar ya ganando, y cuando no vas ganando y llega el minuto 80, te acuerdas del que tienes en el banquillo que dices, ¿por qué no lo saqué? Cosas así. Entonces, como jugador o como informador, la posición de Guille es la correcta. Yo creo que es así, ¿no? Se ve así. Claro, pero después a la hora de la realidad, y ahora os tengo planteados un pequeño juego, los entrenadores no actúan así. De ahí lo destacable, ¿no?, del trabajo que está realizando Maxi con ese movimiento, porque vamos a poner algunos ejemplos. Empiezo con José. Te voy a decir una alineación, a ver si te suena y me dices el equipo. Por ejemplo, tengo unas cuantas. La primera para José: Zubizarreta, Ferrer, Sergi, Guardiola, Nadal, Koeman, Stoichkov, Begiristain, Ambor, Vaquero y Romario. Buena alineación. ¿Qué alineación es esa? La del Dream Team. Año 90. No teníamos duda, ¿no? Es un ejemplo claro de entrenador. Mira que tenía una plantilla amplia el Fútbol Club Barcelona, muy. Pero también hay que valorar el tipo de jugadores que tienes. Sí, pero nos la sabemos. Ahí te pones un equipo de primera división y el concepto general cambia. Cambia por muchas circunstancias y por muchas cosas, porque no es lo mismo estar entrenando un equipo profesional que un equipo amateur de tercera división. Mira, donde ya vienen condicionados por muchos factores. ¿Sabes por qué cambia? Porque yo lo he vivido. Tú cuando estás en el fútbol profesional, como indica la palabra, son profesionales, su trabajo. Y el que es suplente, asuma que es suplente o el que juega poco, no es como en tercera división. Porque yo he vivido los dos casos. Yo he estado en equipos amateur, o sea, desde lo más bajo, que es primera regional, a primera división. He compartido vestuario en entrenamientos con gente de primera división. ¿Y qué te crees? Que un jugador del Atlético de Madrid, cuando llega el lunes a entrenar, si sabe que está jugando poco, se enfurruña o te dice, no, mister, que no puedo ir a entrenar porque tengo que trabajar y luego está en el Dayland, en el cine? Eso no ocurre porque son profesionales. Por eso digo que hay que diferenciar bien esa manera de afrontar un grupo, de si quiero gestionarlo desde un prisma profesional, que es absolutamente diferente al amateur. Por eso tú decías, Robert, que no es habitual, que luego a la hora de... Estoy haciendo un poco de abogado del diablo Sí, también, no, pero bueno. Para que encaje todas las piezas, pues si no, claro, es complicado. Que digo que, al igual que tú, seguramente piensa mucha gente, oye, sí, pero a la hora de verdad el entrenador siempre pone a los buenos o siempre pone a los mismos. Maxi el año pasado demostró que no. Yo, a veces, cuando llegó Maxi, nos sorprendía a todos, que ibas a la Ciudad Deportiva de Lanzarote y de repente veías a Cámara en la grada, a Rami, que había metido, recuerdo, el gol en la primera jornada ante el Tenisca, en la grada, a José Pérez, que era un jugador indiscutible por nivel futbolístico, pero y muchos partidos se quedaban fuera. Guille, y le salió bien. No hace falta ir muy lejos. Primer partido, derbi, Lanzarote, Yaiza. Para mí, bajo mi punto de vista, el mejor jugador, Juanca. Siguiente partido, estaba en el banquillo. Si no me equivoco, tiene una plantilla 22, 20, 22 y creo que ha utilizado 19 jugadores. El Lanzarote creo que ha utilizado 18 jugadores. Pero le está saliendo bien y hay que valorarlo, y ya está. Claro. O sea, está haciendo el trabajo y lo está valorando bien. Pero es que es tan injusto el fútbol a veces. Mira, yo te puedo contar una anécdota. Un chiquito acaba de salir de juveniles y ha entrado en la plantilla de un equipo de tercera división. No quiero decir el nombre tampoco, pero bueno, es un jugador de tercera división. Primer año juvenil. Y yo le dije, ten paciencia, seguramente que jugarás poco, pero ten paciencia porque el trabajo te lo va a dar. Y eso sí, yo no tengo ningún problema. Yo estando ahí en tercera me es suficiente. Me lo encontré la semana pasada, le pregunté y dice, no, como la semana que viene no vaya ni convocado, ya me lo dejo. Sí. Ese es el concepto y esa es la diferencia de ser un profesional o ser una persona que estás dentro de una plantilla de tercera división, pero que realmente no valoras dónde estás. Quieres, sí, a ver si cuentan conmigo. A ver qué cuentan, no, yo ya quiero jugar. Yo ya quiero ser titular. Es que hay muchos conceptos en esas categorías que son muy complicados. A ver, que es complicado, porque sí es verdad que es una cosa de profesional. Entonces, como bien dice sí. Guille, eso tienes ya la obligación de estar, si te toca jugar, y si es suplente, pero una regional, una primera
una regional preferente, una tercera división, ahí esa obligación es un hobby para ti. Y Entonces, bueno, si nos ponemos en el otro lado de la balanza, aquí que juega todo el mundo. Da igual, repartes los minutos de la temporada, sumas 90 minutos por partido por 38 jornadas, lo divides entre el número de jugadores de la plantilla. Yo tampoco soy partidario de eso. Yo no estoy partidario, Yo no soy pero lo que partidario pasa es que tú como entrenador... Entonces, rotaciones con salvedades, hay algunos que no se mueven. No, rotaciones, yo lo que digo es que si tienes una pieza que sea absolutamente insustituible, es decir, que el nivel futbolístico de ese jugador, que pienso que hay muy pocos en tercera división, si es absolutamente insustituible, lo pondría. Vamos a poner un ejemplo práctico para dejarlo entender. Tinajo. ¿Hay algún jugador como Jota en el Tinajo de ese nivel futbolístico? No. Jota juega siempre, para mí, si yo fuese entrenador, ¿no? Si tengo un jugador, si ahora mismo en la Unión Deportiva Lanzarote viniese Jonathan Viera, que se hubiese enfadado en China con los chinos, y dice, oye, acabo en el Lanzarote, Jonathan Viera jugaría siempre. Ahora bien, yo pienso que las diferencias que hay ahora mismo, pues el Lanzarote dentro de su plantilla, el Unión Surbiaiza dentro de su plantilla, cada uno en su nivel, creo que en Lanzarote, de los equipos que yo conozco, pocas salvedades o pocas excepciones hay para decir, este tiene que jugar hasta con la pierna colgando. Me da igual que no venga a entrenar de lunes a jueves, o me da igual que llegue tarde, o me da igual, este va a jugar seguro 100%. Hay muy pocas excepciones, para mí, desde mi punto de vista, y analizando un poco las plantillas del fútbol amateur. Oye, me interrumpí antes con el comentario. No, sí, es que estamos de acuerdo en que si el nivel es casi similar, Robert, y me vuelvo a repetir lo mismo, creo que pues tienen que existir las rotaciones, sobre todo para lo que decíamos antes, para tener todo el equipo enchufado. Si estás en ese equipo desde principios de la pretemporada es porque se quiere contar contigo, no es que vayas a estar jugando todos los encuentros, sino se quiere contar contigo, y luego tienes que pues aceptar lo que te diga el entrenador, ¿no? Si eres uno de los que pues tienes que estar entrando y saliendo en el equipo, pues lo haces, y si eres de un nivel superior que pues tienes que estar jugando muchísimo más minutos, pues lo juegas, ¿no? Que siempre hay, luego sí es verdad que luego los buenos, los que verdaderamente pues ves tú que tienen un puntito más que la plantilla, pues, al final de la temporada ves los minutos y juegan más minutos. Claro. Entonces nos hacemos trampas al solitario, porque hay otro concepto que me queda por incluir, que no lo hemos comentado, que es el tema de la afición que paga por ver a una serie de jugadores, o el club que ficha a un jugador caro para que juegue, lo tiene en plantilla y después no juega siempre. Bueno, eso también son los menos casos. El Aria no ficha a nadie de fuera, el Yaiza ha fichado a nadie de fuera, hablamos solo del Lanzarote, ya de todos los equipos. No ficha a nadie de fuera, pero en el Aria estamos hablando de Vladimir. Vladimir sí. Rota, no rota. Estamos poniendo casos de Jota, tal. Vladimir no rota nunca. No rota. No, para mí, si yo fuese entrenador no rotaría, porque como Vladimir no hay ningún jugador. ¿A quién vas a poner en el área que tenga un nivel? Entonces ya estamos hablando de pequeños matices y gustos. Ahí no hay que olvidar una cosa, bajo mi punto de vista, que están los banquillos estos, hay veces que la propia rotación se la hacen los propios jugadores, por lo que hablábamos antes. El transcurso de la semana, el propio jugador es el que se rota. Correcto. O sea que no hay que olvidarse también que es un punto importante. Sí, no, por supuesto, hay muy condicionantes, de hecho lo estamos sacando aquí en la mesa, no está de actualidad, pero el caso de Vladi, que tú lo tuviste... Hombre, yo siempre he dicho que para mí Vladi, y lo he hablado en muchísimos sitios, para mí es como un entrenador dentro del campo, y es una pieza fundamental. ¿Qué pasa? Que Vladi ya tiene su edad, ya tiene su tiempo, y a lo mejor físicamente no te puede dar los 90 minutos del partido, pero es un futbolista que yo personalmente lo pondría siempre, siempre que cumpla, siempre que asista a los entrenamientos de la semana, siempre que trabaje, siempre. Luego hay que valorar en estas categorías el por qué un futbolista no va a entrenar, el por qué un futbolista trabaja al 70%, otro al 100%, etcétera, que es lo que hablamos antes, diferentes matices y conceptos que hay. Ahí lo que comenta José Vladi en particular, o Jota, este tipo de jugadores, para mí entrarían dentro de la excepción. Repito, yo haría un sistema rotativo donde la gente se sintiese partícipe, todo el mundo, absolutamente toda la plantilla, porque si no se te cae el equipo. Aquí no estamos hablando del Real Madrid, que no hay fisioterapeutas, ni hay un servicio de recuperación los lunes, no, aquí juegas 40 jornadas, gente que está en Roper, que está trabajando en Chacón, que está levantando cajas 8 horas y que va a entrenar. Si tú a un tío le mantienes 40 jornadas con entrenamientos, con trabajo y tal, en febrero no puede ni moverse. Y a los programas me remito, a la Unión Surbiaiza le ocurrió un poquito el año pasado eso, que Juan Antonio pues hubo un momento de la temporada que tampoco tenía muchas herramientas, pero que tuvo que más o menos tirar de los mismos, y la gente estaba fundida. Pero no pensáis que... Y a Maxi Barrera, que al final es algo que no es habitual o que no se suele utilizar mucho, un sistema de tantas rotaciones en un equipo de tercera división,
y le salió bien la cosa. Si el Lanzarote hubiese acabado penúltimo, te diría, oye, pues igual no fue tan productiva las rotaciones. Pero a mí, de momento, lo que he visto, y además porque ya lo he vivido en otras temporadas, siendo jugador, de momento, las veces que lo he apreciado en tercera división, los resultados son buenos. Pero en el mundo del fútbol no estamos también cansancio, esos términos que utilizamos, juegan un partido a la semana. Acabamos de ver la Vuelta Ciclista a España. Estamos hablando de la recuperación de... Bueno, déjame a mí que ponga los ejemplos y tú me los rebates. Os voy a poner a vosotros para que lo comentáis. Estamos hablando de que un futbolista de tercera división juega un partido a la semana. Si se supone que tiene un entrenador nacional, le va a hacer un entrenamiento el lunes de recuperación, le va a hacer un trabajo de fuerza que le sostenga y que le recupere durante toda la semana. Es necesario, es porque estos son términos modernos, esto de rotaciones, bueno, yo no sé si soy mucho Yo mayor es que en que ese vosotros. aspecto que tú estás diciendo, creo que la rotación en tercera división no se hace por carga de partido. Pues es lo que digo yo. Se hace por tener enchufado a todo el equipo, más que por carga de partido. Nunca va a ser porque un condicionante futbolista físico. que juega un partido a la semana no puede tener una carga muy alta física. Hombre, salvo que el Si trabajo un que se futbolista haga no sea el correcto, claro. Exactamente, no sea el correcto y juegue todos los partidos, los 90 minutos, pues hombre, a lo mejor puedes notar un poco la carga. Luego también tiene que ver la parte, el entrenamiento que llamamos invisible. El entrenamiento que ese jugador pueda trabajar, qué tipo de trabajo tiene, qué hace cuando no está entrenando, qué hace en su vida privada, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ahí es donde más puede notarse la carga física, pero en tercera división yo creo que se utiliza más la rotación por tener un poco enchufado a todo el equipo. Pues yo ahí sí que creo que tal y como está el fútbol, que nadie vive del, salvo los 3 o 4 fichajes de Lanzarote de fuera, que bueno, le ponen casa, tal, comida y demás, quitando esos 4 casos, nadie vive el fútbol. Entonces, al final, tiene una incidencia directa en la faceta deportiva, en el entrenamiento, en los partidos, el día a día. O sea, no es lo mismo un jugador, que no lo sé, cada cual te trabaja de lo que quiere o de lo que puede o con el horario que le asignen. No es lo mismo un jugador que igual se te va a levantar a las 6 de la mañana, que no descanse por las noches. Pues, por ejemplo, Rosman, la temporada pasada a veces trabajaba por las noches. Incluso ha ido a algún partido durmiendo 2 horas. ¿Tú crees que eso no afecta deportivamente o que no afecta a la hora de tomar una decisión de si juega o no juega? O si un jugador sale tarde de trabajar o llega a pillar el entrenamiento y prácticamente se tiene que meter sin calentar o... Todo eso claro que influye. Sí, Estamos verdad, hablando de Robert, que yo opino también jugadores que amateur. a nivel ya de primera división, yo también cuando está empezando la temporada, que acaba de empezar hace poquito, y ya están hablando ya de rotaciones ya para esos jugadores, eso sí es verdad que me parece un poco irrisorio, ¿no? Que tengan descanso esos jugadores que son profesionales, que solo se dedican a eso. Eso sí es otra cosa aparte, que eso ya decir, bueno, ganan 100 millones de euros al año y me están diciendo que en la quinta jornada de liga tienen que rotar ya porque están cansados, porque tienen sobrecarga en las piernas. Eso el otro día en el partido del Barça lo estaban comentando los compañeros de Radio Marca Nacional y me estaba haciendo gracia, ¿no? Si acabamos de empezar ahora todo, acabamos de empezar esta semana la Champions y demás, y ya tienen carga, sobrecarga a las piernas. No, pero yo creo que ahí lo que quieren es evitar la carga. Creo que bajo mi punto de vista ahí lo que tratan es evitar la carga. Sí, pues una fase de Si tú mucha carga de empiezas a trabajo a la jugar pretemporada. todos los partidos al principio, porque es el principio de liga, ya vas cargando y ahora viene la Champions, luego viene la Copa del Rey. Entonces, para evitar eso, yo creo que van un poco cambiando entrando en la rotación. Pues lo que pasa es que estamos Bueno, en un momento que todo lo tratamos de imitar. Vino Guardiola, quería jugar como quería jugar, todos queríamos jugar igual. Ese es un poco mi razonamiento. Las rotaciones. Y la gente luego, al fin y al cabo, dice que le ha hecho mucho daño al fútbol. Y yo soy todo lo contrario. Yo creo que no le ha hecho daño al fútbol, todo lo contrario. Todo lo contrario. El problema está los que quieren imitar el juego de Guardiola, que no tienen los jugadores específicos, que no tienes la capacidad para poder rotar a los futbolistas porque no son profesionales, etcétera. Entonces, yo creo que de ahí viene mucho. La verdad que, bueno, varias opiniones, todos encima de la mesa. Te doy 10 segundos que nos queda para un resumen rápido. Rotaciones y rotaciones no, tu análisis final, Guille. Yo creo que es bueno, es recomendable para equipos amateur introducir rotaciones en la plantilla para mantener enchufado al grupo y sobre todo destacar que dentro de ese argumento destacaría o sacaría de ese grupo a secciones que futbolísticamente fuesen indiscutiblemente e intachablemente superiores al que está en su puesto y que tendría que jugar siempre. Coincido con Guille.
si hay como decía al principio, si hay mucha diferencia entre un jugador y otro en la misma zona del campo, pues tiene que entender que es suplente porque pues su compañero es mejor y por eso juega él. Si no es tanta la diferencia, tiene que haber rotación durante la temporada. ¿Qué análisis, José? Yo para mí considero que las rotaciones son necesarias siempre y cuando sea para mantener el nivel competitivo de los futbolistas. Si hablamos de una categoría regional, preferente, tercera división, fundamental entrar en que haya un nivel competitivo grande entre toda la plantilla. Ahora, cambiar jugadores por carga física por partidos, no. Bueno, pues ahí tenemos el análisis de nuestros 3 colaboradores. Muchas gracias. La verdad que ha sido divertido, se nos ha pasado los 25 minutos. A todos les decía muchísimas gracias, José, te contaremos contigo. Y a ver, sé que este año todavía no estás entrenando, pero sabes que cuando viene alguien al marcador queda bendecido. Vale, a ver si hay suerte. Ya sabemos ahí uno que se postula como entrenador. Muchísimas gracias por venir, José. Gracias por estar con nosotros en el marcador. Y nos despido a vosotros, Guille y Moy. Nosotros continuamos. Ahora vamos a la agenda. Tiempo para repasar la agenda deportiva y polideportiva del próximo fin de semana, y se van incorporando algunas de las competiciones que entre viernes y sábado van a dar comienzo en la isla de Lanzarote. Comenzamos de Melza, si te parece, con la segunda división. Efectivamente, con la segunda división arrancamos, Roberto, porque en este caso, este sábado a las 7:30 de la tarde, tenemos al Córdoba ante el Club Deportivo Tenerife, y el domingo a las 5, la Unión Deportiva Las Palmas ante el Málaga en el Estadio de Gran Canaria. 2 jornadas complicadas, una jornada complicada para los 2 equipos representativos del archipiélago, salida al nuevo Arcángel de Tenerife, después de la destitución de Joseba Echeverría, y partido también complicado del conjunto amarillo frente a otro de las grandes plantillas de esta segunda división. Interesantísima esta jornada en la segunda división. En tercera división también vuelven a competir nuestros 2 representantes. Sí, en este caso la Unión Deportiva Lanzarote, que ante la derrota del pasado partido, a ver cómo se enfrenta a en este caso ante el Tamar Aceite, el domingo a las 12 la Ciudad Deportiva, y también tenemos a la Unión Suruyaiza ante el Guimar en Tasagaya, también el domingo a las 12 de la mañana. La Unión Deportiva Lanzarote, como bien apunta Demel, después de caer derrotado en Santa Brígida, pues necesitaría ganar, sumar de 3 este fin de semana, y el Unión Suruyaiza, ojo, porque tiene una salida más complicada de lo que parece a Tenerife. El Entidad preferente, jornada número 4 y una de las primeras finales que va a disputar el conjunto norteño de Laría. El Aría, que bueno, que ya sabemos que está ahí que ha arrancado con ciertas complicaciones, a ver cómo se enfrenta a Bañaderos el sábado a las 5 en el Ladislao Rodríguez Bonilla. Vuelve el conjunto de Tabo al norte, al Ladislao Rodríguez Bonilla, y después de los malos resultados del inicio liguero, necesita hacerse fuerte en casa. Y tercera jornada para la Orientación Marítima en esta categoría de División de Honor Juvenil. El sábado a las 2:30 el Marítima contra el Unión Viera en la Ciudad Deportiva. De momento balance positivo para el equipo de Basilio Coco, aún así importantísimos los partidos que se disputen en la isla de Lanzarote. No abandonamos el fútbol porque este próximo fin de semana, en jornada de viernes y sábado de Melza, comienza y arranca la competición doméstica de la isla de Lanzarote con la Copa. Sí, efectivamente, la Copa Regional. En el Grupo 1 tenemos el viernes a las 9 el Sporting Tía ante la Altavista en el Municipal de Tía. También mismo día, misma hora, viernes a las 9, el San Bartolomé ante la Unión Deportiva Lanzarote en el Pedro Espinosa. Y en este caso descansa el Teguise. Luego pasamos al grupo número 2, que lo vemos en pantalla, el viernes también a las 9, el Club Deportivo Recife ante el Tite en el Agapito Reyes Viera, viernes a las 9, Tinajo ante el PDC 2016 en los Volcanes, y el sábado a las 5:30 de la tarde el Puerto del Carmen ante el Club Deportivo Teiche en el Municipal de Puerto del Carmen. Primera jornada de Copa, como en ediciones anteriores, con 2 grupos, en este caso el grupo 1, como ven en pantalla, es un grupo impar de 5 equipos, el Club Deportivo Teiche será el primero en descansar en la jornada inaugural, y en el grupo 2, 3 enfrentamientos, destacar pues, bueno, ese partido del Puerto del Carmen que, como habitualmente, pues, no jugará los viernes por la noche y lo hará el sábado por la tarde. En principio también mantendrá ese horario en Liga. Cambiamos de balón, nos vamos al apartado polideportivo y comenzamos con balonmano con el arranque de la Primera División Nacional. A ver cómo se le da este sábado a las 8 al Gourmet empate Lanzarote ante el Málaga en el pabellón de Tite Roy. En la División de Honor Plata Femenina, Roberto, continuamos el domingo a las 10 en el Cielo Deportivo ante el Lanzarote Sonsama. El domingo 2:30 el San José Obrero, en este caso Renault Juan Toledo, ante el Oviedo en el pabellón de Tite Roy. Y pasamos a la División de Honor Plata también femenina, el sábado a las 6 el Puerto del Carmen, ya en el grupo B, Puerto del Carmen ante el Hermuco en el pabellón de Tías.
Segunda jornada en el balonmano femenino, en la división de honor plata femenina, tanto en el grupo A como en el grupo B, que como saben es donde están emparejados los equipos lanzaroteños, y debut, en este caso, del equipo masculino, del Meta Empate de Lanzarote, ante un rival de los fuertes, ante el GAES Málaga. Y arranca también la competición en el mundo del baloncesto con el debut del Aloe Plus Lanzarote. El Aloe Plus Lanzarote este sábado a las 7 de la tarde ante el Centro Básquet Madrid en la Ciudad Deportiva. Al igual que el San José Obrero en el mundo del balonmano, debut del Aloe Plus Lanzarote Conejero en la Liga EVA. Y nos queda por repasar, Melza, en esta sección, en todo lo que tiene que ver con redes sociales y los perfiles que tenemos abiertos para que nuestros espectadores se pongan en contacto con nosotros e interactúen. Efectivamente, lo recordamos cada jueves, pero hoy no va a ser menos. Ya saben que nos pueden seguir a través de las redes sociales, bien a través de Facebook, en Radio Marca Lanzarote, o también a través de Twitter, en @marca_LZTE. Y también, por supuesto, en la web que llevan nuestros compañeros Guillermo y Moisés Clavijo en www.radiomarcalanzarote.com. Y, por cierto, Roberto, me gustaría recordar el teléfono del digital, que siempre también lo hemos dicho. Tienen que enviar su nombre y apellido al teléfono 669-663-188. Y ahí le llegará toda la actualidad de la isla de Lanzarote y también, por supuesto, deportiva a su teléfono móvil. Una web, Guille, que un pasito más cada vez. Bueno, recordar simplemente o destacar este concurso, este sorteo que tenemos en Radio Marca sobre la Aria Extreme. En este caso pueden acceder a 4 inscripciones, todos los seguidores del digital. Y también, pues bueno, todavía no está publicado, estamos trabajando en ello, pero próximamente será esa tercera gala del deporte de Radio Marca Lanzarote, y como el curso pasado, como el año pasado, se podrá votar, saldrán los candidatos a los diferentes premios y la gente podrá acceder a nuestra web y también a través de las redes sociales para votar a quien considere que es el mejor deportista del año, el mejor equipo del año y demás, con lo cual que estén atentos a nuestra página web para participar en la tercera gala. También en este marcador les mantendremos informados sobre toda la gala y esa información que comentas. Gracias, Melza. Gracias Guille. Hasta el próximo programa, y ustedes esperamos que se hayan divertido con el repaso a la información deportiva insular. Que tengan un muy buen fin de semana y que sean felices.